Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo día más de actividades. Hoy continuamos desarrollando las actividades de nuestro proyecto científico número 7 en esta nuestra semana número 3. El día de hoy vamos a desarrollar las actividades correspondientes al área de ciencias naturales. El tema que vamos a ver es el siguiente: el impacto ambiental de las poblaciones humanas. ¿Sabías que el calor extremo y las sequías son fenómenos que se producen de forma natural? Sin embargo, desde la industrialización, el registro de cambios ambientales y en el paisaje ha ido en aumento. La tecnificación de la industria fue la puerta de entrada para la mayor producción de alimentos, que permitió que las poblaciones humanas crecieran sin ser conscientes de la necesidad del buen manejo de los recursos. Por esta razón, los daños ambientales pueden llegar a ser irreversibles. Este tema pues es muy importante. Estamos en la semana de educación ambiental. Estamos tratando un tema muy específico, algo que está causando pues daño dentro de nuestro medio ambiente, como es pues los malos hábitos que tenemos en el uso excesivo del agua, la contaminación que estamos haciendo a las mismas. Pues en esto pues con este tema también vamos a tener parte introductoria de este tema tan importante que se va a desarrollar en el día de hoy. Hoy sabemos que es el día pues 26 de enero, cada 26 de enero pues se celebra eh, lo que es el Día del Medio Ambiente o el Día de la Educación Ambiental. Pues es importante pues hacerles esta breve introducción. En este sabías que tenemos una pregunta la cual ustedes la van a responder en su portafolio. La pregunta les dice lo siguiente: ¿crees que la tecnología puede ser la salvación frente a las problemáticas ambientales? Y si ustedes consideran pues que esta respuesta ustedes la van a responder de una forma positiva, ¿de qué forma pues, ustedes van a responder que puede ser pues que la tecnología sea pues una salvación frente a las problemáticas ambientales? Vamos a leer la siguiente información y vamos a responder las siguientes preguntas que tenemos a continuación. Nos dice que el impacto ambiental puede ser local o mundial. Se entiende como el efecto que causan las actividades humanas al ambiente, y estas pueden ser la contaminación de los mares, desechos de sustancias radioactivas, emisiones de gases tóxicos o a su vez pues la pérdida de hábitats naturales. Vemos que el cambio climático es la emisión y la dispersión de sustancias contaminantes han generado efectos sobre el clima a escala mundial, que forman parte del llamado cambio climático global. Este se basa en dos procesos fundamentales, que son pues, la reducción de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero, o también llamado calentamiento global. Aunque vemos que también hay gases que contribuyen en ambos procesos, esto se trata pues de dos fenómenos diferentes. Como consecuencia del calentamiento global, pues vemos que las temperaturas de la Tierra se elevan, las zonas polares se derriten, pues esto lleva a que el nivel de los océanos aumente y que las zonas costeras pues comiencen a inundarse e incluso a desaparecer. Los nevados también pues se descongelan, y regiones que antes eran frías pues ahora tienen temperaturas más elevadas, como es el caso de la costa ecuatoriana, que ha registrado en los últimos años aumento de la temperatura y mayor incidencia de fenómenos climáticos como los fenómenos tanto del Niño como el fenómeno de la Niña. Se proyecta que para los próximos 100 años la temperatura haya aumentado entre 1 grado centígrado y 35 grados centígrados como consecuencia de esto. Los ecosistemas de alta montaña pues son tal vez los más afectados. Se van desplazando hacia zonas cada vez más altas, pero llega un momento en que los ecosistemas como páramos y bosques andinos no pueden colonizar zonas de mayor altitud, y entonces pues comienzan a desaparecerse, y con ellos pues la fauna y la flora asociada. Vamos a ver ahora lo que nos habla sobre la contaminación del aire. Vemos que la contaminación es la acumulación de sustancias que alteran la composición del aire. Se producen por la emisión de atmósfera de gases
procedentes pues fundamentalmente de la combustión del carbono y de derivados del petróleo que se utilizan en las industrias. Vemos que aquí las centrales térmicas también y los motores de máquinas y automóviles, entre otros. La contaminación atmosférica también puede repercutir de diversas formas sobre las personas y sobre el ambiente. Cuando se acumulan en los niveles más bajos de la atmósfera, esto provoca enfermedades respiratorias como bronquitis crónica. También vemos aquí que algunos gases contaminantes tóxicos y en lugares cerrados pueden producir envenenamiento. El smog de los automóviles hace que el aire se llene de partículas fraccionadas, pues responsables de enfermedades respiratorias. También vemos que se destruye pues la capa de ozono de la estratosfera debido a que algunos contaminantes contienen sustancias que reaccionan pues con él y lo transforman. También produce sobre el calentamiento de la atmósfera, pues el dióxido de carbono retiene la parte de la energía que desprende de la Tierra. Todo esto son pues contaminantes del aire. Ustedes tienen que realizar todas estas lecturas para poder responder las preguntas que van a tener más adelante. Aquí también nos hablan sobre la disminución de la capa de ozono, que también es uno de los problemas que se están dando pues a causa del cambio climático o efecto invernadero. Vemos que el ozono es un gas que se encuentra suspendido alrededor de la Tierra pues, y forma una capa protectora que impide el paso de los rayos del Sol de forma directa sobre el planeta. Como parte del daño ambiental, esta capa ha ido reduciendo pues, al punto de que se ha formado un agujero en ella. Por esta razón, los rayos del sol son cada vez más fuertes y producen cáncer de piel. Una de las principales causas de la destrucción de la capa de ozono son los gases que emiten los motores de los aviones supersónicos y las sustancias clorofluorocarbonadas o CFC. Los CFC son compuestos gaseosos artificiales que hasta hace unos años se empleaban en la fabricación de refrigeradores y aires acondicionados y como gases propulsores de aerosoles como desodorantes. La importación de estas sustancias está prohibida en el país desde el año 2010, con el afán pues, de conservar la capa de ozono. Además, incentiva a los empresarios que a través de la responsabilidad social a que utilicen pues, productos alternos para el refrigeramiento sin que impacten en el ambiente. También tenemos pues entre los cambios climáticos también tenemos lo que es la lluvia ácida, que esta es la combustión del carbón y el petróleo, pues generan el dióxido de carbono, azufre y nitrógeno, que son liberados a la atmósfera en forma de óxidos. Estos gases son transportados por el viento, reaccionan con la radiación solar y el vapor de agua de la atmósfera y forman ácidos corrosivos que caen a la tierra con el agua de la lluvia. Esto se conoce como lluvia ácida. Este fenómeno altera la composición del agua y causa la muerte de animales y plantas acuáticos. También produce esterilidad en los suelos y debilita y destruye también la vegetación de los bosques y también es responsable de enfermedades en los seres humanos, especialmente en la piel. Acá también tenemos lo que es la pérdida de la biodiversidad y la extinción. Vemos que la fragmentación y destrucción de los ecosistemas es una de las causas principales de la extinción de las especies. Aunque la extinción es un fenómeno natural, en las últimas décadas se ha acelerado debido al impacto del estilo de vida de las poblaciones humanas. Vemos que actualmente se presenta lo que se conoce como sexta extinción. El aumento de la temperatura global también es una de las causas de extinción. El cambio de las condiciones ambientales precipita el daño sobre aquellas especies que no pueden adaptarse. Vemos aquí también los principales ecosistemas afectados en nuestro país. Ecuador nos dice que es un país megadiverso y a su vez en estado de riesgo. En la actualidad, ecosistemas como los páramos son prioridad tanto en un estudio como en su conservación, ya que en las últimas décadas se ha perdido gran cantidad de hectáreas importantes para la producción de agua, debido principalmente al avance de la frontera agrícola y el uso del territorio para el pastoreo. Vemos aquí también que los bosques andinos también han sufrido alteraciones importantes. Tanto la fauna y la flora de estos ecosistemas son representativas del país, ya que su mayoría son endémicas. Sin embargo, el aumento de la temperatura y la fragmentación son problemáticas que hacen a estos ambientes vulnerables. Las selvas tropicales del Pacífico y de la Amazonía también están amenazadas por la construcción de vías y de proyectos turísticos, así como por la tala indiscriminada tanto de árboles para la obtención de madera.
Acá también tenemos lo que es el tráfico ilegal de especies, los desechos de sustancias radiactivas, los monocultivos, la urbanización. Son temas que ustedes también los deben de leer para poder desarrollar sus actividades. Entonces vemos aquí que nos habla sobre el tráfico ilegal de especies. Ustedes leen estos temas para poder responder las preguntas que tenemos a continuación. Yo no las voy a leer por factor tiempo porque pues la grabación sería demasiado extensa. Una vez que hemos leído pues la información obtenida, vamos a pasar a lo que son las preguntas que se indicaba en el primer punto, que nos indicaba que leyéramos la siguiente información para poder responder luego las siguientes preguntas. Todas estas preguntas, sus respuestas las van a encontrar en la información que ustedes han leído. Primeramente nos preguntan ¿en qué se basa el llamado cambio climático global? ¿Qué sucedería si la temperatura de la Tierra se eleva y a qué llevaría esto? ¿Qué es la contaminación y por qué se produce? ¿Cómo la contaminación atmosférica puede repercutir de diversas formas sobre las personas y sobre el ambiente? ¿A qué se conoce como lluvia ácida? ¿Cuáles son los principales ecosistemas afectados en nuestro país a causa del aumento de la temperatura global? Vuelvo y les repito, mis estimados estudiantes, todas estas respuestas a estas preguntas ustedes las van a encontrar en el texto que acabamos de pasar. Luego vamos a desarrollar aparte las siguientes actividades que también están relacionadas con el tema leído. Tenemos aquí un texto pequeño que nos dice que el agujero de la capa de ozono. En este gráfico se muestra cómo ha evolucionado el tamaño del agujero en la capa de ozono desde el año de 1979 hasta el 2008. Podemos darnos cuenta aquí, en este mapa mundi que nos muestra aquí, cómo año a año, desde 1979 hasta el 2008, cómo la capa de ozono pues se ha ido destruyendo y se ha ido formando pues el agujero que pues hace ¿qué hace este agujero? Pues de que los rayos solares entren directamente a la Tierra, pues en este caso hacia todo lo de aquí del planeta, y pues nos cause a nosotros los seres humanos pues daño en nuestra piel. Ahora, una vez que hemos observado el gráfico que tenemos aquí también, donde tenemos pues un gráfico con valores dependiendo pues de cada año, cómo esto va pasando, y más o menos una proyección hasta un año determinado, cómo esto pues va causando daño pues en la capa de ozono. Nos pide aquí lo siguiente, nos pide trabajar con este gráfico. Con base en la imagen, responde: ¿en qué región del planeta se ubica el agujero de la capa de ozono? ¿Dónde nosotros vamos a ver esa región? Lo vamos a ubicar aquí con este gráfico. Luego nos pregunta, ¿cuál sería tu predicción para el 2025 de este problema ambiental? ¿Qué piensan, qué predicen ustedes que si continuamos con nuestra contaminación, qué podemos nosotros esperar o cuál sería el problema ambiental que se produzca de aquí al 2025? Luego vamos a desarrollar nuestras destrezas. Vamos a responder estas 3 preguntas que tenemos aquí. La primera nos dice qué efectos tiene sobre la salud humana la disminución de la capa de ozono, cuáles son las consecuencias ambientales del aumento de la temperatura en el planeta, y la última nos pregunta qué pasaría con las especies si la temperatura aumenta en 3 grados centígrados. Estas respuestas, vuelvo y repito, mis queridos estudiantes, las vamos a poder desarrollar con lo que hemos leído sobre el cambio climático. Es todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Dudas e inquietudes, pues a partir de las 13:30 estaré pues despejando cualquier duda e inquietud que tengan. Recuerden, pues estamos en la semana del medio ambiente, de la educación ambiental, y pues estamos hablando específicamente sobre el agua. Pues el lema de él es pues somos agua. Debemos de seguir cuidando nuestra naturaleza y nuestro entorno. Gracias por su atención. Nos estaremos conectando en el horario indicado. Bendiciones para cada uno de ustedes.